Creo que un ataque ya viene. No viene, Bruce. Ya está aquí. Cuenta la leyenda que el poder de las redes sociales es algo que hoy en día es incontrolable e increíble, capaz de destruir como de crear. Hace mucho tiempo se estrenó una película que se clasificó como terrible porque, entre muchas otras cosas, la crítica la consideraba demasiado oscura para el público al que estaba dirigido. La destrozó hasta convertirla en una de las peores películas de la franquicia. Dicha cinta era la segunda dirigida por cierto director que se caracteriza por hacer películas oscuras, valga la redundancia. Debido a esta decadencia, la empresa encargada por producir la secuela de esta supuesta catástrofe empieza a vigilar más de cerca a este director para que no cree algo que genere pérdida más que otra cosa. Y cuando vieron un resultado parcial de lo que estaba planificando, le dijeron que esa secuela estaba más oscura que el agujero negro de Tom Holland en Cherry. Así que empezaron a debatir con el director y él estaba dispuesto a luchar por su ideal hasta que algo lo derrumbó por completo: la pérdida de su querida hija, siendo cedido a otro director reconocido por dirigir otra película famosa de superhéroes. Y bueno, el resultado de eso resultó un desastre porque era una combinación de un conjunto de chistes sin sentido dentro de una película que no necesitaba ese conjunto de chistes malos sin sentido, entre varias cosas más claramente. Gracias a eso, la crítica y los fanáticos se unieron por una vez en su vida y empezaron a denigrar la película por redes sociales hasta catalogarla como una atrocidad que no se merecía estar ni siquiera en su estante de películas. Estaban dispuestos a formar una rebelión y quemar la empresa encargada de hacer la película, hasta que del humo vuelve a resurgir el director reconocido por hacer tramas oscuras, diciendo que él tenía su propia versión aparte de la del otro director. Y bueno, lo que vino a continuación fue el poder del internet en su forma más pura. Tendencias queriendo la versión del antiguo director, firmas para que ese ideal volviera a surgir, protestas fuera de la empresa productora sin quererla quemar aún, entre otras cosas dentro de lo que se permitía. Una pérdida de tiempo porque la empresa estaba renuente a apoyar al antiguo director. Pero, una sopa de murciélago después, se sometieron a la obligación de complacer a los fanáticos para no ir a bancarrota, estrenando así la nueva y gran versión del ideal de un director impulsado por conmemorar la muerte de su hija, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Se notará mucho la diferencia? Yo les voy a ser sincero, soy del tipo de persona que ni le desagradó ni le gustó completamente la Liga de la Justicia del 2017. Me parece una cinta de superhéroes con un buen concepto, pero mal ejecutado, que te puede gustar si sobreentiendes lo que se omite dentro de ella. De hecho, creo que es una de las películas que más he visto en los últimos años, ya sea queriendo o no, lo que continuamente ejerce la situación de que descubra cosas sobre ella cada vez que la vuelvo a ver. Cosas que no se explicaron o mostraron muy bien porque el director dentro de ella estaba muy apresurado en meter otra secuencia que en ocasiones era necesaria y en otras no mucho. Quiso como meter tantas cosas en un lapso de tiempo visualmente no disfrutable o desarrollable, lo que en mi opinión no resultó en un desastre sino en otra película de superhéroes que no debía conceptualizarse como tal, porque esta es la Liga de la Justicia, es la gran cereza del pastel de DC. Y el hecho de que películas individuales lograran mucho más que ella fue un golpe duro tanto para Warner como para los fanáticos. El corte de Zack Snyder evidentemente arregló todo lo que se le criticó a la de Joss Whedon, e incluso creo que la mejoró, porque ella se tomó su tiempo en darle un buen desarrollo a cada personaje que formarían el grupo de superhéroes y también le dio una personalidad al villano con el cual puedes llegar a empatizar al mismo tiempo que odiar, tipo una relación amor-odio. Pero todo esto es más que obvio, es decir, la película dura 4 horas. Si no se ejecutaba bien, cabezas iban a rodar dentro de Warner. Dicho esto, no voy a decir que la creación de Snyder es totalmente diferente, debido a que la historia es la misma, solo que con un enfoque mucho más íntimo y con diálogos y escenas que se esfuerzan en mostrarte y hacerte sentir lo que se quiere lograr dentro de ella. A partir de la muerte de Superman, muchos sentimientos empiezan a surgir dentro de los habitantes de la Tierra, todos ligados al miedo de que fueran destruidos por una amenaza que ninguna persona aparte de Superman pueda destruir. Cosa que empieza a tomar forma cuando un ser llega a la Tierra para reunir 3 artefactos que se denominan las cajas madres, que por cierto fue una de las cosas que más me costó entender en la versión anterior, y terminé de comprender su función más por lo que hacían que por lo que explicaban los propios personajes. Aunque la de Snyder sí se toman su tiempo de explicarte casi que con palitos la función de ellas dentro de la película. Es a lo que me refería anteriormente. En fin, este ser se llamaba Steppenwolf y llegó a la historia para empezar a formar su contraste con la versión del 2017. Él era un simple sirviente de una entidad mucho más grande llamada Darkseid, quien en siglos posteriores se encargaba de conquistar mundos para buscar algo llamado la ecuación antivida que le ayudaría al control universal. Fórmula que se encontraba en la Tierra y trató de conquistarla, pero gracias a la fuerza de muchas naciones no pudo lograrlo. Su derrota conllevó al exilio de la Tierra y a la pérdida de las cajas madres, cuya función dependía de lo que quisiera el ser que las controlaba.
eran capaces de crear, como de destruir y también de recrear. En el caso de Darkseid, le ayudaban a exponer un mundo completamente destruido cuyos habitantes eran convertidos en parademonios a merced de su poder. Por tanto, eran realmente peligrosas en manos equivocadas. Así que fueron cuidadas durante siglos por las Amazonas, los Atlanteanos y medianamente por los humanos. Para no decir que aplicaron la del padre que se fue por un tabaco. Todo bien hasta que Steppenwolf casi mata a las Amazonas robando la caja, batalla épica por cierto y muestra cierto poder femenino característico de ellas, y también roba la de los Atlanteanos, en donde Mera casi muere también. Entonces la única que quedaba era la de los humanos, que debía ser protegida a toda costa para que el mundo no fuera consumido en una dictadura perpetua. Con ellos empieza a formar el grupo que combatiría con Steppenwolf, impulsados por un motivo más íntimo. Primero tenemos a Batman, que viendo esta película uno se da cuenta que realmente fue humillado en la otra versión. Es el Bruce Wayne que uno ya está acostumbrado a ver. Oscuro e impulsado por lo que él cree correcto, con un pensamiento suicida recurrente y con chistes acorde a su personalidad. En esta trama carga con una culpa constante por querer matar a Superman en la anterior película. Y aunque indirectamente no lo haya hecho a fin de cuentas, aún siente ese dolor de no haber hecho nada para salvarlo. Él sabe que con la pérdida de Superman gran parte de la protección del mundo cae en sus hombros, algo con lo que no estaba muy familiarizado ya que él es Batman. Puede darse el lujo de trabajar solo. Sin embargo, esto es tanto una fortaleza como una debilidad, sobre todo cuando trata con fuerzas muy superiores a él, cosa que descubre a partir del instante en el que Luthor le advierte que una amenaza venía en camino en la anterior película. Desde ese momento se esmera en romper sus principios para formar a un grupo de metahumanos que pueda lograr lo que la muerte de Superman dejó. La segunda en formarse entonces es Diana, alias Wonder Woman, superheroína que representa el poder femenino y también se esfuerzan en recordártelo aquí, al quitar escenas como la de Flash avergonzado por caer encima de ella y agregando frases como esta. ¿Crees que pueda ser como tú? ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! Ella no necesita un motivo real para estar dentro del grupo a pesar de que Steppenwolf insinúa varias veces que mató a las Amazonas. Es una protectora por naturaleza. Siente que es su deber que el mundo no sea consumido por la maldad. Así que ayuda a Bruce a reunir al grupo sin tener ninguna duda. Quizás lo único diferente a la otra versión, aparte de lo del poder femenino, es la cantidad excesiva de su canción cada vez que pestañea y su influencia para con cierto personaje hecho mitad robot. A mi parecer, Cyborg representa el gran cambio en el corte de Zack Snyder. Y no es porque los demás no se desarrollaron bien, sino que en la versión de Whedon, Cyborg es tan opacado y tan inútilmente utilizado que sientes que su única función dentro de la película es que los demás personajes entiendan qué es lo que hace una caja madre. No terminas de conectar con él y en ocasiones hasta olvidas que él forma parte de la Liga de la Justicia. No sé si es por el trato que tuvo el actor con el director en aquel entonces, porque no hay pruebas como tal más allá de una declaración, pero sin duda con Snyder, Cyborg se elevó hasta la cima junto a los demás compañeros de grupo. Al ser hasta ahora el único personaje que no se le tiene planeado una película individual que pueda profundizar lo que él es, o que anteriormente no se le haya hecho una versión alterna como la de muchos Batmans o inclusive la serie de Flash de Grant Gustin, se debe reconocer que este es su debut y por tanto se le debe dar su tiempo dentro de un problema global para que el público pueda simpatizar con él. Es decir, sí, él fue creado a partir de una caja madre, no pidió ser mitad robot y está enojado por eso, pero toda esta situación no es lo único que lo representa, y siempre hay un porqué detrás de las cosas. Algo que Snyder trata de enfatizar sin opacar a los demás de la Liga de la Justicia. Resulta que él era parte de una familia en donde su padre no le hacía caso hasta que en un accidente su madre muere y él casi lo hace si no fuera porque el mismo padre lo trajo a la vida a través de su investigación con la caja madre. Desde el instante en el que se dio cuenta de cuáles fueron las consecuencias de su nueva vida, odió por completo a su padre, sintiéndose impulsado a su vez porque ese accidente no hubiera ocurrido si el padre se hubiera presentado en el partido más importante de su hijo. Su pensamiento cambia solo hasta que llega Diana, diciéndole en resumen que sí, su padre se equivocó pero ya no puede devolver el tiempo. Queriendo o no, se le dio un don, y el único capaz de considerarlo una monstruosidad era él mismo dependiendo de lo que quisiera hacer, o dependiendo también de lo que él considerase justo. Lo de perdonar o no perdonar a su padre es un tema más ajeno a su título como Cyborg. Aunque al final, una vez que entiende que todo lo que hizo su padre para redimirse después del accidente fue porque realmente lo quería, pues lo termina perdonando. Lástima que su padre murió para decírselo directamente. Así entonces el chico mitad robot llega al grupo. Aquaman es un tema que no voy a hablar porque gran parte de su historia se explora en su película. Solo se sabe lo que le daría paso a ella.
odia a los atlanteanos por su madre, ayuda indirectamente a humanos a pesar de que se muestra como alguien frío, y solo se une a la Liga de la Justicia porque la caja fue robada de su reino por derecho y al rey sustituto le importaba 3 hectáreas de heno que el mundo fuera consumido bajo el poder de Darkseid debido a que está lo suficientemente ocupado en su riña con los humanos. Quizás lo más destacable dentro de la película es que puede hablar de sentimientos sin tener un lazo de la verdad de por medio. Por decirlo de alguna manera, se preocupa por sus compañeros y no teme demostrarlo. Flash, te quiero. Verdaderamente no hay mucha diferencia en cuanto a su personaje entre las dos versiones. Quizás porque, tal como Aquaman, se espera que la mayor parte de lo que él es se desarrolle en su película individual. Es un héroe diseñado para que lo quieras desde el primer instante porque es la única representación de un adolescente dentro del grupo. El único contraste es que en el corte de Snyder se muestra un poco más su verdadero poder para que tenga un sentido dentro de lo que era el Snyderverse. Algo así como que controla el tiempo si corre muy rápido. Lo que conllevó a mi escena favorita dentro de la película parte del gran mensaje que contenía. Y es que Barry solo tiene una gran meta en esta trama: enorgullecer de alguna forma a su padre que perdió su fe por ser encarcelado por un delito que no cometió, algo que logra en definitiva al estar en este grupo. Finalmente tenemos a Superman, o mejor dicho, el luto que dejó la muerte de Superman, debido a que es difícil de explicar el sentido que tiene Superman en esta película. Me refiero a que, por supuesto, la Liga lo revivió luego de que Steppenwolf casi los ahoga, pero a partir de allí Superman depende más de sus recuerdos de lo que es realmente. Y anterior a eso, las personas que lo admiraban o lo querían también dependían de ese recuerdo. En tal caso, Lois, en gran momento de la cinta, es la que representa la parte de Superman en la historia. Ella está dolida por la muerte de Clark y se quedó estancada en algún momento, ya que ellos habían planeado su futuro e inclusive supuestamente estaba embarazada y todo eso se fue junto a la muerte de Superman. Por ende, trata de evitar a toda costa lo que tenga que ver con él para que no surja el dolor por pérdida, al menos hasta que llega Marta y le dice que debe de volver a su vida sin él y ella termina aceptando. O bueno, supuestamente Marta. Convenientemente, cuando ella decide rehacer su vida, Superman revive y Lois tiene que evitar que mate a todos. Él solo llega a saber quién es cuando se toma su tiempo de recordar qué era lo que disfrutaba como Clark Kent. Y entonces, gracias a eso, se une la batalla final y todos se resumen en golpe, 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 rayo láser, muchos golpes, Cyborg separando las cajas, Mujer Maravilla cortando cabeza de Steppenwolf, victoria. Hay 2 escenas que apoderaré precréditos. En primera instancia tenemos a Deathstroke reuniéndose con Lex Luthor, quien escapó de la cárcel solo para decirle la identidad de Batman, dando una pequeña inspiración para que el Bruce Wayne de Ben Affleck tenga su propia película. La segunda muestra a Batman teniendo una pesadilla en donde Superman fue consumido por la ecuación antivida de Darkseid, dando el punto de vista de Snyder de cómo podría seguir su universo, aunque tomando en cuenta que en entrevistas ya ha revelado cómo sería la continuación, pues no hay mucha fe de que una secuela salga a la luz, a no ser que el poder de las redes sociales vuelva a surgir. Lo único que voy a destacar es que en definitiva Jared Leto tuvo una mala dirección en Escuadrón Suicida. Me quedé con ganas de ver más. Conclusión. Está bien que te guste la película, está bien que te siga sin gustar la película y está bien que la película te siga dando igual después de esto. Como dije anteriormente, es evidente que la versión de Snyder iba a ser una obra de arte para los fanáticos porque se toma su tiempo para que así lo sea, aunque a fin de cuentas sigue siendo la misma trama ejecutada y mostrada de una forma distinta, en donde se enfoca en transmitir en especial un sentimiento esperanzador nacido a partir del dolor de una muerte, tanto hablando en la ficción por parte de Superman como hablando en la realidad por parte de la hija de Snyder. Diría que el director siguió con esto no solo por los fanáticos, sino también por la memoria de ella. Y si su objetivo era conmemorarla a través de esta película dando el mensaje de que nunca hay que rendirse, quiero reconocer que lo logró completamente. Gracias por ver y nos vemos en algún otro video. Bye.